Małgorzata Dajdak, más conocida como Margot Dajdak, fue una jugadora de baloncesto polaca que, como muchos jugadores de este deporte, sorprendió al mundo con su enorme altura. Margot contaba con 2,18 metros de altura, pero eso no era lo único que hizo que se voltearan las miradas sobre sus juegos. La verdad es que esta jugadora además contaba con muchísimo talento, porque ostenta el récord de más tapones en la WNBA con 877 en 323 partidos disputados. Para aquellos que viven en otro planeta y nunca han visto un tapón, se trata de una acción en el juego en el que se desvía el tiro de un atacante. Para acabar de completar sus listas de récords, Dajdak fue líder en esta disciplina durante 9 temporadas e hizo 214 rechaces en 2001, lo que es la mayor cantidad de rebotes defensivos de la temporada. Desafortunadamente, en 2011, como una complicación de su tercer embarazo, la atleta sufrió de un ataque al corazón con el que perdió la vida. The Great Khali. Dalek Singh Rana, más conocido como The Great Khali, es un luchador profesional y levantador de pesas de 43 años que seguramente conocen muy bien porque también es actor de cine. El enorme peleador de origen hindú era un espectáculo en los encuentros del circuito de luchas de Estados Unidos por su tamaño, pues mide nada más y nada menos que 216 centímetros y pesa 157 kilogramos. De pequeño fue diagnosticado con acromegalia, una rara enfermedad que afectó su glándula pituitaria, la cual se tradujo en una producción excesiva de hormona de crecimiento y de allí su gran estatura. Su afición por el deporte surgió cuando Dalek se unió al cuerpo de la policía de su pueblo de origen. Ahí comenzó a asistir al gimnasio, en donde tuvo sus primeros acercamientos con las luchas y se mudó a Estados Unidos. Finalmente, tras varios años de los circuitos profesionales, Rana se convirtió en campeón de peso completo. Hoy en día incluso tiene su propia compañía dedicada a la lucha libre en la India, en donde nuevamente ha ganado 2 cinturones de peso completo. Giant González. Jorge González fue un jugador de baloncesto y luchador profesional argentino que fue conocido como el Gigante o Giant González, porque es el luchador de mayor estatura de todos los tiempos, pues llegó a medir, oigan esto, 2.44 metros de altura. Cuando empezó su carrera atlética a los 16 años, lo catalogaron como el jugador argentino de baloncesto más alto de la historia, y eso que todavía no había terminado de crecer. Fue el primer jugador argentino seleccionado en el draft de la NBA, que son las pruebas para entrar al conjunto estadounidense, pero nunca llegó a debutar por su gran peso de 160 kilos, entonces abandonando la práctica del deporte. En 1990 debutó como luchador y fue el primer argentino de la historia en el circuito de luchas de Estados Unidos. Se volvió famoso y en medio de una vida algo desordenada llegó a los 210 kilos. Tristemente, su peso le jugó en contra. Sufrió un coma diabético, por lo tanto tuvo que retirarse del deporte y pasar sus últimos días postrado en una cama y sin recursos económicos para pagar sus tratamientos. Manute Bol. Se trata de un jugador sudanés de baloncesto que llegó a Estados Unidos después de que lo reclutaran para jugar con la Universidad de Cleveland porque medía 2.31 metros. Pese a que Bol no llegó a disputar ningún partido porque su nivel de inglés nunca fue lo suficientemente bueno para calificar en las inscripciones de la universidad, sí logró entrar a la NBA. Jugó como centro durante 11 años, siendo el segundo jugador de mayor estatura en la historia de la competición, y dejó a todos boquiabiertos, ya que solo en su primer año hizo historia. Implantó el récord de tapones para un novato con 397 en una sola temporada. Desde allí, Bol sería reconocido por siempre como uno de los mejores bloqueadores de tiros de la liga profesional. El final de su carrera terminó con un récord que aún se mantiene. Bol es el único jugador de la historia que tiene más bloqueos totales que puntos anotados en la NBA, con 2086 bloqueos y 1599 puntos. Aurora Satoshi es un ex luchador de sumo ruso de 37 años que toda su vida ha hecho honor al tamaño que requería el deporte que practicaba. Este hombre contó con una apariencia extraordinariamente grande desde la infancia, y después de ver competiciones de sumo en televisión se inspiró para convertirse en un luchador de sumo. Si quieren unirse a esta práctica para aprovechar su peso post cuarentenas, tengan en cuenta que Satoshi fue el primer ruso en ingresar al sumo profesional, y ya pesaba 190 kilogramos en su debut. Aurora consideraba importante ser el más grande entre los oponentes, por lo que llegó a un tamaño descomunal, lo que no fue tan bueno porque llegó a estar severamente restringido en movimiento y velocidad, tanto que sus oponentes simplemente lo rodeaban esperando a que se cansara. A pesar de las dificultades, Satoshi logró entrar a los libros de historia, pues en 2017 se convirtió en el luchador de sumo profesional más pesado de la historia con 288 kilogramos, pero temiendo por su salud, el año siguiente se retiró. Greg Kovacs. Este hombre era un megafísico-culturista canadiense que medía 1.88 metros y pesaba 180 kilos en competencia. Tal vez no se han hecho una imagen de lo que eso significa, pero mientras la mayoría de nosotros no llegamos ni a la mitad de su peso, Greg tenía 150 kilogramos de puro músculo, nada de grasa. Y si eso no es suficiente para impresionarlos, Greg fue en medidas uno de los fisicoculturistas más grandes de toda la historia, con unos brazos de más de 66 centímetros de diámetro. Además, fue llamado el fisicoculturista más fuerte,
ya que en sus sesiones podía levantar 6 repeticiones en press de banca con 270 kilogramos o 3 repeticiones en sentadilla con 385 kilogramos. Para completar la corta pero fructífera carrera de Greg, él también fue uno de los creadores de una compañía de alimentos nutritivos que impulsó la creatina. Tristemente falleció de un ataque al corazón a los 44 años, según rumores no comprobados, por el uso de sustancias prohibidas para el crecimiento muscular. Hafthor Julius Bjornsson. Si son fanáticos de Game of Thrones, seguramente ya reconocieron a este gigantesco hombre. Hafthor, de 32 años, nació en Islandia y, como muchos hombres altos, comenzó su carrera como jugador de baloncesto, en el que jugó como centro y fue reconocido por sus 2,06 metros de altura, hasta que una lesión grave en la rodilla a los 20 años lo obligó a retirarse. De todas maneras, Hafthor no se retiró del deporte, así que empezó a entrenar con pesos en el gimnasio e inició a competir profesionalmente desde el 2011. Hoy en día pesa 205 kilogramos y compite profesionalmente en eventos de culturismo y levantamiento de pesas. Entre sus logros, ha sido nombrado 5 años seguidos como el hombre más fuerte de Europa. De hecho, es la primera persona que gana 3 concursos de físico-culturismo el mismo año: el Arnold Strongman Classic, el hombre más fuerte de Europa y el hombre más fuerte del mundo. Además, en 2013, Hafthor también fue elegido para el papel de Sir Gregor Clegane, alias la montaña, en Game of Thrones, lo que lo hizo reconocido a nivel mundial.